Y hoy quiero hablarles de un tema realmente que a mí me ha costado mucho trabajo, porque es una de las cosas con las que todos de alguna manera estamos en alguna área de nuestra vida batallando. Pero hoy quiero hablarles de la idolatría. Un tema interesante, ¿verdad? La idolatría. Y le he puesto por tema a este sermón: un Dios vivo, trascendente y sin límites. Un Dios vivo, trascendente y sin límites. Quiero comenzar esta noche de una manera un poco entretenida, divertida, recordándoles un himno de amor que quizás muchos coreamos en otros tiempos. Yo confieso que lo coreé. La letra de este himno de amor dice: lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo estos lazos y dejas en pedazos a este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más de perder si te llevaste toda mi fe? ¿Qué no dejaría? Este himno es del apóstol Chayanne, como dicen por acá. Y creo que algunos ahora se están preguntando, bueno, ¿qué está pasando? Yo vi una iglesia, ¿qué es lo que me están diciendo aquí? Lo cierto es que yo en otros tiempos también fui de los que coreaban al profeta Chayanne a todo pulmón. Y este himno fue escrito por un hombre que también llena estadios como el Austin. Chayanne, como ya adivinaron, se adelantaron. Carlito, no me gustó eso. Y para serles honestos, hermanos, un buen día coreando el himno del profeta Chayanne, de repente me encuentro diciendo: mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. Y realmente el Espíritu Santo me hizo entender, pero bueno, o sea, esto es idolatría. Es idolatría. O sea, ¿cómo una persona va a ejercer tanto dominio sobre mí que yo incluso estaría dispuesto a despojarme de mi fe por esa persona? Y si somos honestos, creo que todos en algún momento, y la música, el arte, las películas están saturadas de este tipo de mensajes donde se posiciona al ser humano, a un hombre, a una mujer, en un pedestal, y vemos letras de canciones que son hermosísimas, pero realmente están confesando de que sin una persona no puedo vivir, sin esa persona dejo de existir. Y realmente, si somos honestos con nosotros mismos, aunque líricamente y poéticamente son hermosas, realmente tienen un mensaje que lleva a la idolatría, porque estamos poniendo el foco en otra cosa que no es Dios. Y digo esto porque tenemos la tendencia de pensar que idolatría es eso que vemos muchas veces solamente donde el caníbal se postra frente a un coco gigantesco y se adora y adora al coco. Eso es idolatría también, pero la idolatría es algo mucho más profundo, algo que se cuela en todas las áreas de la vida de un ser humano, y algo con lo cual tú y yo realmente tenemos que ser confrontados en este día. Hoy no vengo a hablarte de Chayanne ni de sus letras, hoy vengo a hablarte de un tema que es importantísimo porque de él dependen muchas cosas, y es la idolatría. Es la idolatría. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando conversamos de idolatría o hablamos de idolatría es la santidad. Cuando hablamos de santidad, estamos directamente hablando ¿de quién? De Dios, porque el único que es santo, santo, santo es Dios. Y cuando comenzamos a definir qué es un ídolo, lo que es un ídolo, estamos hablando de cosas, objetos, personas, las cuales estamos esperando o dándole autoridad para que sean dioses en nuestras vidas. Y esperamos a que ellos sean algo santo de alguna manera para que puedan entonces ser fieles, podamos nosotros ser fieles, inteligentes y constantes a eso que se torna un Dios para nosotros. Hoy en este día creo que si hablamos de lo impura que es la idolatría ante Dios, estaremos entonces reforzando la verdad de que nuestro Dios es real, es suficiente y es todo lo que nosotros necesitamos. En descubrir, en escarbar lo que es la idolatría, estaremos poniendo luz en quién es realmente el único Dios. Y la primera pregunta de la noche: ¿qué es la idolatría? Bueno, busqué muchas definiciones, estoy seguro que todos tenemos un buen concepto de idolatría, pero hubo una que me llamó la atención porque dice que es cualquier cosa que para ti es más importante que Dios. No es un coco solamente, no es una estatua de mármol, cualquier cosa que para ti es más importante de Dios. ¿Qué nombre tiene? Es un ídolo, ¿verdad? Cualquier cosa que absorbe tu mente o tu imaginación más que Dios, también es un ídolo.
cualquier cosa que busca cualquier cosa que buscas que te pueda dar lo que Dios solamente puede darte, también es un ídolo. Entonces un ídolo es algo mucho más que este coco, ¿verdad? Es algo que realmente está metido en nuestra alma porque, como bien dijo Calvino, que el ser humano es una máquina de hacer ídolos. ¿Y saben por qué? Porque la tendencia humana es que hacemos ídolos de las mismas bendiciones que Dios nos da. Por eso Pablo dice que el ser humano comete un gran error, y es que ha quitado al creador de todo y se ha puesto a adorar ¿a qué cosa? A la creación. Amén. Y lo que me gusta de esta definición más que todo es que deja claro que la idolatría no es solamente, como dije, ponernos frente a una estatua de Buda o ponerle velas a la Virgen de la Caridad del Cobre en mi país, que esto obviamente es idolatría, pero realmente es un concepto más profundo, es un concepto que hoy es importante que hablemos, porque puede ser de que estemos, y me incluyo, porque es algo con lo cual todos estamos batallando, con ciertas cosas en nuestras vidas que son ídolos, quizás invisibles, pero son gigantescos en nuestra vida. Son tan fuertes que no nos damos cuenta que nos controlan. Y hoy el objetivo de esta charla es hacerlos sentir incómodos, hacerme sentir incómodo. Es que escarbemos un poco cuáles son los ídolos que yo estoy tratando de justificar ante Dios. Esas cosas que mi mente y mi deseo y mi intelecto se van tras eso por encima de aquel que me dio la vida. ¿Dicen amén? Amén. Bueno, entonces no se quejen después. Nos encanta creer que amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, pero te hago una pregunta, ¿realmente amamos a Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón? En este momento, déjame hacerte una encuesta mental para que tú mismo te la hagas en tu silla, ¿ok? Escucha, ¿a quién acudimos para sentirnos en paz? Pregunta, tú la escuchas y la respondes en tu mente, ¿ok? ¿A quién acudimos para hacer frente a la vida cuando las cosas se nos van de control? ¿Cómo empleamos nuestro dinero? ¿Cuáles son las cosas que nos hacen estallar en ira? No la ira buena, sino la ira donde decimos sapos y culebras, como decimos en mi país, ¿verdad? Si respondemos honestamente, hermanos, a estas preguntas, creo que sabremos todos muy pronto quién es realmente nuestro Dios. Porque muchas veces en algún área, en alguna esfera de nuestra vida, hemos puesto un ídolo bien grande que no honra, que desvía la atención que Dios debería de tener y se la lleva por completo. Realmente espero que esta conversación, como te dije, nos haga sentir incómodos, que esta conversación hoy nos revele a cada uno de nosotros cosas en nuestro carácter y nuestra alma que Dios hoy quiere realmente traer a la luz, porque el plan de Dios, ¿sabes cuál es? Ser nuestro todo. Amén. Dios quiere ser tu todo. Y la idolatría es todo lo contrario, es desviar la atención del Creador y ponerla en una cosa. Dios está muy interesado en revelarnos cuáles son nuestros ídolos, de modo que podamos sacarlos de nuestra vida y hacerle espacio a Él. Hoy Dios quiere que cojamos esos ídolos con nuestra mano, los arranquemos de ese pedestal donde los tenemos, para que Dios pueda venir y reinar 100% en nuestros corazones. Así que, ¿sabes? No nos resistamos hoy al consejo de Dios. No pongamos en prueba la palabra, porque hoy queremos ser hombres y mujeres libres. ¿Dicen amén? Amén. Hombres y mujeres libres. Vamos a orar en este día. Dios, te damos gracias por estar en tu casa en esta hora. Es un tema que requiere, Señor, tu presencia, requiere tu unción, requiere que el Espíritu Santo, Padre, esté escarbando en los profundos de nuestros corazones y nos revele cuáles son esos ídolos que tenemos, Padre, en un pedestal y que muchas veces nos impiden profundizar y descubrir la grandeza del Dios a quien servimos, Señor. Quita de nosotros cualquier justificación, quita de nosotros un espíritu que trata siempre de justificarse, de poner una excusa, y que podamos hoy reconocer las áreas en nuestras vidas donde sabemos, Señor, de que hay un ídolo puesto, donde hay algo que toma la atención más que la que te correspondería a ti, Señor. Señor, oramos para que en esta semana, en este mes, no nos dejes tranquilos. Señor,
Tú quieres ser el Dios de nuestras vidas. Tú quieres ser el Dios que reina en cada área de mi vida. En mi área financiera, en mi área familiar, en mi área profesional, en mi área sexual, en el área cualquiera que sea de mi vida. Tú quieres ser el centro. Tú quieres ser Dios en ese lugar. Y no porque seas caprichoso, es porque te pertenece. Porque tienes el derecho legal. Porque somos tus criaturas, Señor. Y porque en encontrarte a ti, encontramos la felicidad que buscamos, Señor. Eso nos habla de cuánto nos amas. Espíritu de Dios, ayúdanos en esta hora a poder realmente ser sacudidos por tu palabra, Señor, y a salir de aquí con un deseo, Padre, de conocerte más que nunca, de entregarnos más que nunca, de rendir nuestra arrogancia humana y ese ídolo de arrogancia que todos tenemos, rendirlo ante ti, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y damos gracias. Amén. Bueno, entonces les pido que a los que traen Biblias, abramos Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Abran o enciendan la Biblia, ahora hay que decirlo así. Del verso 1 al 10 vamos a leer la palabra del Señor y dice, Éxodo 32. ¿Qué número de libros es el número Éxodo en la Biblia? El segundo, ¿verdad? ¿Forma parte de qué grupo de libros? El Pentateuco, muy bien. Éxodo capítulo 32, verso del 1 al 10, dice así la palabra del Señor. Yo les pido que nos pongamos en pie, por favor, para reverenciar la palabra de Dios. Dice, viendo el pueblo que Moisés trataba de descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, que es rudo, ¿verdad? O sea, levántate, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, nada más y nada menos que a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, notó cierto aire de reclamo, ¿verdad? No sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril. Buril es una herramienta de tallar el metal. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, pronto se ha apartado del camino del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Seguimos leyendo ahora del capítulo 32, del verso 15 al 20. Dice, y volvió Moisés y descendió al monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés, alarido de pelea hay en el campamento, Moisés. Moisés lo agregué yo. Y él respondió, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Hay fiesta, en otras palabras. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio de beber a los hijos de Israel. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por su gentileza. Siempre que leo siempre que leo esta parte me pregunto que qué debe saber o cuál es el sabor de un Dios falso, ¿verdad? Que te lo den a tomar. Vamos
a adentrarnos en este pasaje, en esta porción tan importante. Y vamos a hablar un poco del contexto de lo que está pasando aquí. 50 días después de que Dios saca a Israel de Egipto, 50 días, ¿cuántos años? Días, o sea, semanas, ¿no? 50 días de que Dios saca a Israel de Egipto, Dios desciende presencialmente en el monte Sinaí, se lleva a la cima del monte a Moisés para darle la ley, las tablas de la ley, para hacer un pacto con esta nación, con el objetivo entonces de pactar con Israel, de hacerlo literalmente en un pacto su pueblo. Y es un momento, en un momento dado, Dios ordena a Moisés que suba a la montaña para él mismo escribir con su dedo, pues, los mandamientos. Y en lo que está ocurriendo este capítulo 32 que acabamos de leer, Moisés está ¿dónde? En la cima del monte Sinaí, ¿verdad? Viendo la gloria de Dios, pues en todos estos asuntos que él estaba divinos. Y es donde entonces exactamente comienza, y la historia exactamente comienza en el día 40. O sea, Israel llevaba 40 días en la base de la montaña esperando que Moisés descendiera con estas tablas, y Moisés no llegaba. Y el capítulo comienza dándonos a entender que lo que estaba, el capítulo comienza dándonos a entender lo que estaba pasando realmente en la mente de las personas y en el corazón de las personas que habían quedado en el borde de la montaña. Y el versículo dice, levántate. Esa es la voz de los israelitas. Le dicen a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y es evidente que esta gente estaba llena de paciencia. No, estaban impacientes, ya no querían esperar más. 40 días esperando a Moisés, pensaban que ya los había abandonado, que quizás murió en la montaña, porque sabían que Dios es un Dios poderoso. Entonces, como una cura inteligente a la impaciencia, porque si algo tenemos los seres humanos, todos nosotros, es buscar soluciones magníficas cuando las cosas nos van de control. El antídoto que deciden tener es pensar que el dolor y toda esta impaciencia se va a quitar con que si ellos construyen un Dios nada más y nada menos que de un ídolo, un becerro, un objeto al cual van a adorar y van a poner como su guía para poder continuar este camino en el desierto. Recordemos que hasta este momento Dios iba adelante en una columna de nube y de fuego, pero ellos quieren ahora un ídolo al que tienen que cargar para llevarlo adelante, ¿ok? Porque así pensamos nosotros, todos. Y esto nos lleva a entender algo muy importante, y es que lo rápido que la impaciencia puede llevarnos a la idolatría. Lo rápido que la impaciencia puede llevarte y llevarme a la idolatría. Nos cansamos de esperar por un esposo o por una esposa, así que nos acostamos con el novio y con la novia. Nos cansamos de esperar en el gozo del Señor que es nuevo como la mañana, y terminamos entonces embriagándonos con el contenido de una botella para llenarnos de ese gozo temporal. Nos cansamos de esperar en Dios como nuestro descanso eterno, y terminamos entonces fumándonos cigarrillos y todo tipo de drogas para calmar nuestra mente y nuestra psiquis, y para estar calmados y buscar esta temporal paz y esta temporal tranquilidad que todos estos ídolos o estos dioses que construimos quizás nos puedan dar. Nos cansamos de esperar en el fruto del trabajo arduo, así que tomamos atajos de la corrupción, el robo y todas estas cosas incorrectas, porque cuesta esperar. Nos desesperamos, nos cuesta realmente entender que toma un tiempo, que cuando Dios ha dicho algo no podemos nosotros sacudir al Creador y sacar de lo que queramos en el tiempo que queremos. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Nos cansamos de esperar en que Él volverá a este mundo, por lo tanto nos convertimos en mundanos. Y esa es nuestra naturaleza. Eso es lo que todos en algún momento estamos batallando en nuestras vidas. Esa es la constante batalla que tiene el cristiano, de que estamos constantemente tratando de construir, de formar ídolos, de adorar algo que reemplace la tardanza de que Dios no me está respondiendo las cosas a la velocidad o en el momento que yo quiero. Porque la impaciencia es la gasolina de la idolatría. Y la Biblia ciertamente nos dice que tú y yo estamos llamados a resistir la impaciencia, porque la impaciencia nos llevará a querer hacernos dioses para hacerle frente a la vida. Si Dios no está a mi lado, nosotros no vamos a esperar 40 días para suplantar a Dios con un ídolo.
cualquiera que sea el ídolo. Y recuerden que cuando hablo de ídolos no estoy hablando de cocos, ¿ok? Ni de estatuas. Estoy hablando de cosas, de objetos, de personas, de relaciones. Y las personas de esta historia en Éxodo no estaban en modo vamos a resistir la impaciencia, ¿verdad? Ellos querían avanzar. Hay que llegar a la tierra prometida. Este desierto no es mi desierto. Dios no te trajo hasta aquí para que mueras. Hay mucho más por delante. Todos estos eslogans que escuchamos ahora muchas veces en muchos lugares. Pero Dios es un Dios de paciencia y un Dios que Él sabe lo que está haciendo. Y que si Dios nos dice deténganse, es mejor detenerse y esperar a que llegue el tiempo de Dios a nuestras vidas. Así que van Aarón, el hermano de Moisés, el que lidera en lo que Moisés está en la montaña, y le exigen así bien, no sé cómo dirían en Venezuela o en Colombia, en Cuba sería algo como, oye chico, vamos a hacer un ídolo. No sé cómo dirían así, pero bien, o sea, la Biblia se toma el detalle de decir, levántate. Obviamente la palabra del Señor, no va, o sea, Cipriano de Valeria y Casero no lo van a decir de una manera vulgar, pero realmente fue una manera muy rota, ¿ok? Una manera muy despectiva. Y después siguen en el tono despectivo diciendo, no, porque este Moisés que nos diste, y terminan hasta echándole la culpa a Dios de que los ha abandonado. Y esto nos lleva a un punto muy importante con respecto a los ídolos, ¿ok? Y es la falta de plenitud de los ídolos. La falta de plenitud. Este es el punto 1, de que los ídolos jamás serán como Dios, porque los ídolos son limitados. Los ídolos son limitados. Y esto lo podemos ver cuando ellos usan en la misma oración, hablan, queremos hacernos un Dios para que nos guíen. O sea, y están hablando de hacerse un Dios en la misma oración donde están hablando del Dios que los creó. Y qué cosa realmente tan absurda, porque ellos habían sido testigos del poder real de Dios. Y pensando en esto, si tu Dios es hecho, entonces tu Dios es dependiente y necesita de ti. Si tu Dios es hecho, Dios depende de ti. Tienes que cargarlo, tienes que llevarlo. Él no está disponible 24/7 para cuidarte y protegerte. Ese Dios necesita que tengas una percepción de que Él es un Dios y necesita que tú le adores para poder seguir siendo tu Dios. A diferencia del Dios de la Biblia, que no necesita absolutamente que tú y yo lo percibamos o lo adoremos, porque Él sigue siendo Dios independientemente de la opinión y la percepción que tú y yo tengamos. Porque las películas de Disney, Hollywood y las disqueras famosas nos han metido en la cabeza muchas veces esta idea donde idealizamos a personas, a cosas, a situaciones, y todo radica porque alguien sea el centro, ¿verdad? En el caso de las mujeres, ese príncipe azul que va a llegar y va a responder cada necesidad y cada situación que una mujer tiene, que la va a proteger, que la va a cuidar, que va a hacer pues lo que esa mujer necesita. O viceversa, un hombre que encuentra una mujer y todas estas historias que conocemos, o las canciones de Chayanne, del profeta Chayanne, como acabamos de decir al principio. Creo que se pasa algo, y es que cada hombre o cada mujer que camina sobre la faz de esta tierra es una criatura creado por Dios, por lo tanto es incapaz, es insuficiente de adoptar y de cumplir el rol de Dios. Es una palabra que nos queda muy grande a los seres humanos. De todo lo que hay en esta creación, hay una sola categoría que es la que nos separa de Dios completamente, es que Él es el creador. Yo soy criatura, Él es creador. Por más que yo quiera, por más que yo me lo haga mentalmente en mi cabeza la idea, jamás voy a poder competir con un Dios como Él. Y cada ser humano es tan dependiente y tan necesitado de amor, esperanza, perdón y salvación como tú y como yo. Cada ser humano no tiene el poder de sanar las heridas ni de liberarnos de las ataduras. Ningún ser humano es capaz de ser tan fuerte y de darnos la fortaleza que necesitamos nosotros para realmente continuar en el camino de la vida. Podemos apoyar, podemos ser de ayuda, pero la fuerza suprema, la meta suprema es Dios, no ningún ser humano. Las esposas que están aquí, por ejemplo, saben que, o creo que habría sido muy mal quizás que esta estatua, en vez de haber sido un becerro, hubiera sido quizás la estatua de su esposo. ¿Y por qué les digo esto? Porque imagínense, o sea, nosotros a duras penas los hombres podemos hacer dos cosas a la vez. A duras penas, por ejemplo,
pagar facturas, estar pendiente de estas cosas, son cosas que no nos cuesta, que por lo menos yo no pienso en eso. Y a donde quiero llegar, no hagamos ídolos de los hombres. Mujeres que están aquí, no hagan un ídolo de un hombre. Hombres que están aquí, no idolatren a una mujer. Dios nos manda a amarlos, ¿verdad? Y a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, pero no por encima de eso. Porque tomar a una persona y ponerla en la posesión de un ídolo, donde Dios queda en un segundo lugar, nunca termina bien. Nunca termina bien. Así que los hombres y las mujeres estamos limitados por nuestra humanidad. Entonces, no somos candidatos a convertirnos en dioses de nadie. Así que si tú has convertido a tu pareja en tu Dios o estás por casarte y crees que ese hombre y esa mujer será la solución a tu problema y de que todo se va a arreglar en tu vida cuando tú te cases con esa persona, estás en un gran error, porque tu solución está en Dios. Dios es suficiente. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, una vez que nos casamos, nos dimos cuenta de todos los errores que no habíamos visto antes, ¿verdad? En cada una de nuestras parejas y viceversa. Y es porque hemos hecho a veces un concepto idolátrico de esa persona, pero Dios quiere ser el centro, porque si Dios está, Él sí tiene el poder para solucionar y reparar cualquier cosa que esté rota. La gran belleza, hermanos, es que Dios sigue siendo Dios y de que como es Dios, Él no es creado. Dios ha existido siempre y como no es creado, no está limitado en nada. Nada lo limita, nada lo contiene. Amén. Y es por eso que Dios no ha sido creado, que Él no tiene necesidades. Y como no tiene necesidades, entonces tú y yo podemos confiar plenamente en Él porque Él es vasto. Y nunca, nunca se acabará lo que tiene para nosotros. En otras palabras, quiero leerles un pasaje de Pablo que está en Hechos 17, del verso 24 al 25, dice, este es Pablo hablando, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Iglesia, en otras palabras, Pablo nos quiere decir aquí de que sería absurdo creer que el creador de todas las cosas necesita a la creación para algo. Y te voy a indagar más en esto. Y esta es una de las cosas más grandiosas de nuestro Dios para que podamos descubrir cuán profundo es su amor realmente. Dios no creó este mundo ni nos creó a nosotros porque nos necesite y mucho menos porque había una carencia emocional en Dios, un hueco emocional que Dios tenía y tenía que rellenarlo para sentirse satisfecho y pleno. Hay veces que hay personas que han enseñado eso, pero eso va en contra de la naturaleza misma de Dios. Porque si Dios es suficiente. Él se es pleno en todas las áreas de su existencia. No nos necesita absolutamente para nada. Él es felizmente completo, es siempre, no hay una área del carácter y la naturaleza de Dios en la cual Dios diga, ay, aquí yo me quedo muy solo, muy triste, necesito entonces a mi creación para compensarme. La verdad es que cuando Dios crea a algo, no es para llenar un vacío emocional o una necesidad que Dios pueda tener. Cuando Él crea algo es para darle a ese algo la oportunidad de poder conocer la grandeza, la suficiencia y la belleza que Él tiene. Dios te creó no porque te necesite. Dios me creó no porque me necesite. Nos ha creado porque Él quiere que nosotros lo descubramos a Él. Y descubremos la plenitud, la belleza y la grandeza que Él tiene para su creación. Dicen amén. Entonces el móvil de Dios para crearnos jamás ha sido una necesidad de Dios, porque hermanos, Dios no tiene necesidades. El móvil de Dios para la creación, el móvil de Dios para crearnos a ti y a mí, no es nada más y nada menos que pura generosidad. Pura generosidad. De su corazón puro y santo, Dios nos ha amado tanto que Él sabe que la bendición más grande que puede tener un ser humano en esta tierra es conocerlo a Él.
es descubrirlo a Él. Porque Él es el creador. Eso nos lleva al punto de que Dios no necesita que nadie lo adore como si Dios fuese un narcisista. O sea, Dios, escucha esto, Dios no necesita la adoración de nadie como si fuese un narcisista que necesita tener un poco de gente adorándole y gritándole para elevar su autoestima y sentirse completo. Dios no necesita nuestra adoración. Dios merece nuestra adoración. Dios merece nuestra adoración. Y es en adorar a nuestro Creador que nuestras vidas encuentran sentido. Pero Él no lo necesita. Él está perfectamente rodeado de la adoración profunda de los ángeles y querubines en el cielo, donde todo es perfección. Somos nosotros, hermanos, los que necesitamos desesperadamente adorar al Señor, correr a Él, porque Él es la bendición mayor de nuestras vidas. Como criaturas, Él es la bendición mayor de nuestras vidas. Si tú y yo hoy deberíamos sentirnos más que agradecidos de que el Creador del cielo y de la tierra nos tome en cuenta a ti y a mí. Deberíamos tirarnos de rodillas y decir gracias, Señor, porque yo no merezco que tú mires a esta cosa, este pedazo de barro. Spurgeon, el gran predicador, es una frase que es fuerte, pero es una verdad, se las voy a decir. Spurgeon decía, el ser humano no se da cuenta que es un pedazo de estiércol caminando por la calle. Y si no fuera por la gracia y la misericordia y la bondad de Dios que pone sus ojos en esa creación, ¿qué seríamos nosotros, hermanos? Y esto nos choca, yo veo sus rostros porque estamos en una cultura humanista donde el hombre es el centro y Dios es mi lacayo. Pero no invirtamos la verdad. Él es el creador. Él no me necesita, yo lo necesito. Él no necesita mi adoración. Yo estoy obligado a honrarlo porque Él me creó. Y esa es la verdad que la Escritura revela. Si escuchas otra cosa, hoy pasa esa página, porque es la realidad de quién es Dios. Y el gran problema de la iglesia es que no entendemos en qué posición está Dios y en qué posición estamos nosotros los seres humanos. Estamos en una posición donde es imposible que podamos acercarnos a Dios. Por lo tanto, ¿qué hizo Dios? Vino a nosotros, mandó a Jesús, nos ha salvado, nos ha acercado a Él, para que podamos adorar ciertamente a nuestro Creador. ¿Cómo entonces... o una pregunta que te tengo, ¿cómo y todo esto nunca podrá ser hecho por un becerro de oro? Toda esta vida, todo este derecho legal por creador, nunca lo podrá ser llevado un becerro de oro. Sigue diciendo la palabra en el verso 2, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro, así, ¡cras! Se arrancaron los zarcillos que tenían en las orejas, y los trajeron a Aarón, así todo transpirados y sudados del desierto, les pusieron así todo aquel tonelada de oro a este hombre, y él los tomó en las manos y les dijo, y él los tomó en las manos de ellos y le dio forma con buril, con esta herramienta de metal, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y cuando yo leo este pasaje, realmente yo creo de que la idolatría, aparte de que es una abominación, nos hace completamente ciego a las cosas que hemos visto y que son reales y evidentes. Les digo por qué. Lo que realmente entristece de esta historia es conocer lo que Dios ya había hecho con el pueblo de Israel en el pasado. Y vamos a ver qué nos dice rapidito. Éxodo 3:21 dice así, este es Dios hablando al pueblo. Y yo daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, para cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirán cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto.
Entonces, las joyas de oro que Aarón recibió y que usó para hacer este pedazo de becerro de oro, es el mismo oro que Israel recibe de los egipcios como resultado de la gracia de Dios, quien ordena al pueblo enemigo dejarlo salir, y no solo eso, como remuneración por su pueblo y por su amor. No se van solo no dejan de ser esclavos, sino que salen de la esclavitud, pero con oro y con posesiones para la nueva vida que estaba por delante. Ese oro era una manifestación de la bondad y la misericordia de Dios. Y ellos lo sabían. Ellos lo sabían. Dios permite que Israel despoje a Egipto del oro porque Dios es bueno, porque Dios estaba proveyendo para ellos. Dios les estaba cargando parte de los excesos que habían cometido ellos con toda la nación, con su nación, al someterlos a 400 años de esclavitud. Y ahora imaginen esto conmigo, mis hermanos. Imaginen esto conmigo, mis hermanos. ¿Se fue el audio, dicen? Solo quítale el micrófono de arriba. Sí. Ahí debería funcionar. Ahora imaginen esto conmigo. En la base de la montaña donde Dios les había revelado a este pueblo para hacer pacto con ellos, ellos estaban tomando el regalo, la provisión de Dios, lo que Dios les dio de pura gracia y generosidad, y lo han hecho un ídolo para reemplazar al mismo Dios, porque creen que el Dios que les dio lo que tienen no es suficientemente digno para esperar en Él. 40 días, demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Y aquí viene una de las verdades más importantes de esta noche. Dígame si no es verdad si no la gran mayoría, que todos los ídolos que nosotros nos hemos construido son ídolos formados con las bendiciones que Dios, por su generosidad y su gracia, nos ha dado. Tu matrimonio, tu trabajo, la comida, tu casa, tu cuerpo, tu intelecto, son bendiciones. Bendiciones dadas por pura gracia a nuestras vidas. Todos son regalos que Dios nos ha dado y que tenemos la tendencia natural de idolatrarlos, hacerlos dioses en nuestras vidas. Creo que es importante que hablemos también, algo importantísimo, es entender la razón por la cual Aarón no hizo una gallina o un correcaminos, sino hizo ¿qué cosa? Un becerro, ¿verdad? Y esto es debido a la adaptación cultural que Israel había tenido tras 400 años de esclavitud en Egipto. Israel se había convertido en este tipo de gente que no sabe si es cubano o canadiense, ¿verdad? O si no sabe si es venezolano o estadounidense. Este tipo de ente que es un poquito de todo, pero nada de nada, que no se siente de algo específico. Y uno de los ídolos más comunes en Egipto en ese tiempo era un becerro mitad toro y mitad becerro llamado Apis, y se llamaba como el toro sagrado de Memphis. Este era un ídolo conocidísimo en todas las tierras de Egipto. Y Apis era una representación física de una deidad egipcia llamada Patá, que era el dios creador egipcio. De manera que Aarón inteligentemente dijo, no, yo no voy a hacer un avestruz porque esto es algo que ellos no se van a identificar. Vamos a hacer algo que se parezca al dios que ya todos conocen de Egipto. Así que Aarón, con toda su habilidad, talla este pedazo de oro y lo hace este becerro, que era muy parecido obviamente a este Dios. Y cuando Israel mira a este Dios, obviamente, estamos en casa. Esto es lo que conocemos. Y aquí hay algo importantísimo que salta a la vista. Y es que lo que está pasando en este cuadro tan grotesco de Éxodo 32, yo uso esta palabra porque realmente me resulta grotesco, y no porque yo me crea mejor, sino porque la manera en que como Dios trata a su pueblo, a ti y a mí, y la manera en que tú y yo respondemos por nuestra impaciencia y nuestra idolatría, me parece grotesco, ¿entienden? Esa es nuestra realidad ante tanto amor y tanta gracia derramada de un Dios tan grande en amor como el que tú y yo tenemos.
Lo que está pasando aquí es que Aarón y el pueblo habían salido físicamente de la esclavitud, habían salido físicamente de Israel, pero su mente estaba en Egipto. Su corazón y sus sentimientos estaban metidos en toda esta idolatría hasta lo más profundo de sus corazones, al punto que toda esta fiesta, el hecho de este becerro y no otro animal, nos revela que Egipto seguía siendo la inspiración del pueblo de Dios. Egipto seguía siendo la representación que ellos tienen de Yahweh. Es este pedazo de metal que representaba a un Dios al cual habían adorado en el pasado. Por lo tanto, no es sorpresa que Aarón escoge un ídolo que es extremadamente común para Israel, una figura que ellos conocían, y de inmediato, sin que se pasara mucho tiempo, el pueblo de Israel ve este pedazo de becerro, ¿y qué hizo? Lo adoró, hicieron un tremendo culto de adoración ese día allí, pero al Dios equivocado. Así que Aarón toma el oro, lo hace un becerro y arranca el servicio, y Aarón pide una pausa de repente en medio del fiestón, toma el micrófono y le hace así a la copa, tum, 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 con la cuchara como en las bodas. Eso lo estoy inventando yo. Y dice: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y aquí hay un detalle que nos habla de cuánto podemos nosotros alucinar cuando estamos perdidos en la idolatría. Cuando desenfocamos nuestra mirada del Dios verdadero y ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en un ídolo, alucinamos. Porque ese ídolo llevaba instantes allí y ya estaban celebrándolo porque lo sacó de Egipto. El oro que estaban usando para este pedazo de ídolo era el oro que Dios les había dicho: yo ordeno por mi autoridad y porque soy Dios, de que Egipto les va a entregar el oro para que se vayan y tengan provisión para el camino. ¿Saben? La idolatría realmente puede hacernos ciegos, hermanos. Y esto nos lleva al punto 2, de que los ídolos son locales. Los ídolos no son como Dios porque ellos están sujetos a espacio y tiempo. A diferencia de Dios, que es trascendental. Dios es trascendental. Él no está sujeto a las barreras del tiempo, del espacio. El Dios que tú y yo hemos puesto nuestra fe es el mismo ayer, hoy y siempre. Y podemos confiar de que no duerme el que nos cuida, como dice la palabra. Amén. En otras palabras, su ser, su manera de existir se diferencia de la nuestra porque el tiempo y el espacio no tienen control sobre Dios. ¿Y saben por qué? Porque Dios los creó. Dios es el creador del tiempo y del espacio. Como su creador, juega a su azar, a su gusto con él. Así que adorar a una criatura que fue creada y que está limitada al tiempo y el espacio es simplemente ridículo. Es simplemente una necedad. Israel quería hacer de este ídolo su guía, su providencia, su protección. Quería reconocerlo ante todos como: este es nuestro Dios que nos sacó de la esclavitud. ¿Sabes? No es pecado reconocer que tenemos necesidades, porque todas las criaturas tenemos necesidades. Si no, no fuéramos criaturas. El pecado es cuando nos rebelamos contra Dios para satisfacer las necesidades que tenemos. No es pecado tener una necesidad. No es pecado sentir algo. El pecado es cuando ese algo toma tanta fuerza en tu vida que suplanta incluso lo que Dios te manda hacer. Y sobre esto, sobre todo cuando Dios ha revelado de manera clara, directa y con pruebas que Él quería ser y quiere ser nuestra fuente principal de satisfacción en nuestra vida. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, el llamado de Dios es diciéndonos: yo soy tu Dios, yo te hice, yo te creé, mío eres. Mío eres. Dios es intransigente con sus propiedades. Intransigente. Israel tenía pruebas de que Él era Dios. Él los sacó de la esclavitud de una manera nunca antes vista. Dios había provisto todo el alimento. Hay un estudio que calcula los recursos que Dios puso a disposición del pueblo de Israel para sacarlos desde Egipto hasta a la tierra prometida. Y los números
dejan evidente de que fue un milagro, porque traer comida y los recursos para alimentar a toda esa gente en aquellos tiempos donde no era tan fácil las cosas como ahora, créame que se requería un Dios de verdad. Y Dios incluso fue tan flexible en la manera que se manifestó Israel de acuerdo a las necesidades de ellos. O sea, Dios adaptándose por amor a la necesidad de su pueblo, que Dios se manifestó en el día nada más y nada menos que en una columna de nube, una nube gigantesca que los tapaba del sol, y en la noche se hacía una llama de fuego gigantesca que iluminaba el camino y que los calentaba. Dios es trascendental. Mi Dios es grande, mi Dios es trascendental. No hay una cosa en la cual tú y yo podamos medir a Dios y decir, no, hasta aquí ya esta parte Dios no puede. Ya de aquí para allá yo me encargo, pero de aquí para allá ya se le fue de control a Dios. Eso es pensar como esta gente. Este becerro de oro no podía hacer absolutamente nada de esto. Y querían que los guiara, pero no se podía ni mover por él mismo. Este becerro no podía incluso decirles lo que vendría. Y recuerda, un Dios que no puede protegerte de lo que vendrá no es ni nunca será tu Dios. Un Dios que no puede protegerte de lo que vendrá no es Dios. Los ídolos están limitados en tiempo y espacio. O sea, para que lo entendamos con cosas de la vida real, un ídolo está limitado a un país o un empleo específico o un partido político específico o una tienda o un lugar de droga específico, en un lugar específico en el tiempo y el espacio, a un canal de televisión específico, a un sitio web específico. Y quizás en ese momento, en este momento que lo necesitas, que necesitas a tu ídolo, quizás el teléfono no funcione, quizás perdiste el empleo. El político perdió la campaña electoral. Quizás ese día no te pudieron entregar las botellas de licor que compraste, o la droga tampoco llegó en tiempo. Quizás se fue el internet ese día en casa y tu ídolo te abandonó. Y es entonces que te das cuenta que tus ídolos son locales, que no trascienden al tiempo y el espacio, y por tanto tu esperanza en esos ídolos es inconsistente. Es inconsistente. Nuestras necesidades son constantes. Yo necesito 24/7, empezando que necesito aire para vivir. Y necesito un Dios que sea suficientemente poderoso y capaz de resolver mis necesidades a toda hora. Y eso solo puede hacerlo aquel que creó la vida. Amén. Oh, hermanos, con nuestro Dios la historia es tan diferente. David lo entendió y escribió una de las canciones más hermosas que existen en el Salmo 139 y dice, aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya conoces todas. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tu conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿Dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí tú estás. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me aseará tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti, ni la noche brilla, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Por lo tanto yo te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Amén. Ese es tu Dios. ¿Qué es lo que significa esta fiesta? En lo que esta fiesta se llevaba a cabo, esta fiesta seguía la parranda armada. Moisés estaba en la cima de la montaña, escuchando a Dios, viendo a Dios.
Y como Moisés es una criatura como tú y como yo, Moisés no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Está limitado al tiempo y al espacio. Moisés no es Dios. Él no pudo entender y saber lo que estaba pasando abajo. Moisés se imagina que no, deben estar en este momento de rodillas, orando, clamando, intercediendo por mí. Pero lo que nos dice la Biblia es alarmante y es extremadamente hermoso. Dios le dice, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Al mismo tiempo Dios estaba escribiendo la ley con su mano y al mismo tiempo Dios sabía lo que estaba pasando en el fondo, en la base de la montaña. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios trasciende. Nuestro Dios no está limitado al tiempo y espacio. Tu Dios puede estar hoy hablando aquí contigo, cuidándote, pero puede estar haciendo cualquier otra cosa, porque el tiempo y el espacio son sus esclavos. Él los creó, Él juega con eso como quiere. Al mismo tiempo, Dios está hablando con Moisés, dándole las tablas. Dios está al pendiente de todo lo que está pasando en la base de la montaña, porque Dios no tiene límites. Dios no tiene límites. Y hemos aprendido que los ídolos son limitados, que los ídolos están amarrados por el tiempo y por el espacio. Y el último es que los ídolos no tienen vida. Hay una similitud en este proceso o en esta historia en la cual Aarón construye un ídolo y en la cual Dios crea a Adán. Ambos de un objeto, de algo, crearon algo. La diferencia es que cuando Dios terminó de crear lo que Él creó, Dios dice la palabra que sopló aliento de vida en la nariz de este pedazo, de este trozo de barro. Y esta cosa de barro que Dios había creado, de repente tomó vida y vivió y fue un ser viviente. Y sabes que por más tambores y por más gaitas que hayan tocado aquel día, en esa fiesta en el borde del monte Sinaí, ese pedazo de becerro siguió siendo un pedazo de becerro. Y por más que gritaran, aquí está nuestro Dios que nos va a llevar a la tierra prometida, si Dios, que no, por su misericordia que es grande, no hubiese quitado su misericordia a este pueblo, jamás hubieran llegado. Porque créeme que ese pedazo de becerro no hubiera durado mucho. De hecho, no duró mucho. Todo lo que tu ídolo tiene para ofrecerte, hermano, es fundamentalmente un regalo dado por Dios a ti. Todo lo que tu ídolo tiene para ofrecerte es prestado. Porque todo finalmente viene de Dios. Todo viene de Él. Por lo tanto, cuando nosotros adoramos a una persona por amor, por comida, por provisión, por paz, tenemos que entender que simplemente esa persona es un canal a través del cual la bendición y la gracia de Dios llega a nuestras vidas. O por consiguiente, adoramos a ellos y no a la fuente a la cual deberíamos nosotros realmente entregar nuestra adoración. Quizás tu ídolo puede ser un teléfono, quizás tu ídolo es un canal de televisión, quizás tu ídolo, y los niños escuchen esto, Mateo, quizás tu ídolo es un teléfono, un canal de televisión o una cuenta bancaria, quizás tu ídolo es un empleo, quizás tu ídolo es una botella de vino. Pero sea lo que sea en lo cual tú estás poniendo tu confianza en este día, tu seguridad, tu identidad y tu paz, significa que estás poniendo tu confianza en una cosa muerta. Estás confiando en algo muerto para que eso muerto te dé vida. Porque un ídolo no tiene vida en sí mismo. Un ídolo nunca podrá salvarte y mucho menos servirte. Por el contrario, Dios es la vida y Dios da la vida. Y es completamente inagotable, completamente suficiente, y todas las necesidades de nuestro cuerpo y nuestra alma son satisfacidas por Él porque, Él lo creó, Él nos ha creado, somos obra de sus manos. Por lo tanto, Él conoce cada necesidad que este corazón que no se cansa de pedir tiene. Y Él está dispuesto a, como está vivo, está dispuesto a escuchar nuestro clamor. ¿Sabes por qué? Porque Dios está vivo. Por lo tanto, Él escucha nuestro clamor. La palabra dice, estos ídolos tienen orejas y no escuchan, ojos mas no ven, sí, boca y no hablan, pies y no caminan, pero nuestro Dios escucha el clamor de sus hijos. Atento está Jehová
al clamor de su pueblo. Amén. 24/7. Dios no tiene que llamarte para saber cómo tú estás, porque simplemente Él te conoce. Antes de que tú abras tu boca y digas, me duele aquí, ya Dios lo conoce. Jesús lo dijo. Ustedes no han abierto su boca todavía para pedirle a Dios sus necesidades, y ya el Padre conoce lo que necesitan. Por tanto, no se afanen, no se desesperen. Recuerden, la gasolina de la idolatría, ¿cuál es? La impaciencia. No se desesperen. Tus ídolos no te salvan, Dios es poderoso para salvar. Tus ídolos no pueden darte paz, Dios es el príncipe de paz. Tus ídolos no te pueden dar lo que tu mente y tu cuerpo necesitan para ser satisfechos, pero Dios te creó y sabe mejor hasta que tú mismo lo que necesitas. Y necesitamos a Dios. Él es nuestra necesidad. Por último, si todo lo que existe es por Dios, entonces nada de lo que existe es mejor que Dios. Si todo existe por Él y para Él, nada es mejor que Él. Moisés viene bajando de la montaña, escucha la fiesta, y cuando ve lo que está pasando se explota en ira, así a lo cubano. ¡Ah! Una ira entendible y de dolor por lo que sus ojos ven. Tira las tablas de la ley al piso, quema este becerro, lo muele con polvo de ajo, creo, y lo mezcla con agua y se lo da a beber a esta gente. Ahora, escuchen este punto porque es el más importante y con el que quiero que se vayan de este lugar hoy. Pongámonos por un instante en los zapatos de los israelitas, ¿ok? A su atención aquí, sé que ya es tarde, pero este tema es importante. Pongámonos por un instante en los zapatos de los israelitas. Ver a Moisés romper su becerro de oro debió significar o traer un sentimiento de pérdida, de tristeza, porque ellos debieron decirse, hemos invertido tanto en este Dios que tú estás destruyendo, Moisés. Hemos puesto tanto empeño, esperanza. Aarón lleva horas y días construyendo este pedazo de becerro y lo rompes en un instante. Y lo hice, Moisés, porque estaba asustado, porque te pasaste 40 días y no viniste, Moisés. Y en su incredulidad creo que debieron de haber creído que Dios ya los había abandonado también. O sea, Dios se llevó a Moisés y nos dejó aquí que nos muramos, porque ellos sabían quiénes eran. Y esto no es para ocultar el pecado o para aguar el hecho del pecado de la nación de Israel, sino para que examinemos a través de su humanidad nuestra propia humanidad y para que nos podamos identificar en esta historia. Y lo mucho que duele tener que destruir un ídolo que tú te has construido y fabricado y en el que has puesto toda tu confianza. Porque si tú no confías en Dios como el que puede darte lo que necesitas, si tú no confías en que Dios es el que te provee todo lo que necesitas, entonces romper lo único que tienes, que es tu ídolo, es una sensación horrible. Si entrego el ídolo de mi matrimonio, me quedaré solo o sola por el resto de mi vida. Si entrego el ídolo de mi trabajo exitoso en el cual he puesto toda mi vida, ¿quién se va a ocupar de mí? ¿De qué voy a vivir? Si rompo el ídolo de ser un gran predicador, de ser un gran pastor, un gran líder, un gran maestro, ¿dónde quedará mi identidad, mi prestigio con las personas? Si entrego el ídolo del alcohol y las pastillas, ¿qué me quedará cuando me despierte en la mañana y vuelva el vacío a mi corazón? ¿Sabes qué? Eso no se siente seguro. Eso duele. Hermanos, entregar lo que hemos construido para reemplazar a Dios duele. Es duro, es difícil. Y Dios, que sabe
mejor que nosotros. Él nos está llamando hoy a entregarle todos esos ídolos. Aunque nos dé pánico, aunque nos dé terror, el llamado de Dios en este día es: entrega esos ídolos. Y ¿sabes qué? Dios sabiendo lo duro que es, aún así nos demanda que lo entreguemos, que los tiremos. Porque Dios sabe que Él es demasiado bueno para que no los perdamos. Dios sabe que Él es la bendición que necesitamos para sentirnos completos en esta vida. Dios hoy te llama a rendirte todo a Él. Y lo hace movido nada más y nada menos que por su bondad. Porque Él sabe que nada que no sea Él va a funcionar realmente en tu vida. Así que Dios quiere que lo entreguemos todos y que levantemos nuestras manos al cielo. Y Él no quiere llenar las demás cosas. Porque lo más probable es, si nos dan más cosas, ¿qué vamos a hacer? Otro ídolo. Otro ídolo. Dios quiere que levantemos nuestras manos y quiere que lo tengamos a Él.